Ahora acá, por favor. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. A ver quién quiere hacer la primera. Romper el monopolio masculino. No. La pregunta es cómo lo van a hacer, ¿no? Creo que es lo que nos preguntamos todos. Lo segundo que quiero decir es que no hicieron nada, no. Se hizo mucho en estos 28 años. Se hizo esto que tenemos hoy. No es casual. Porque las cosas iban surgiendo y se iban dejando hacer. Como cuando uno ve que el perro se va descarriando y lo deja porque por algún motivo le conviene. Ya lo dijo todo. Y además se agregado algo que ahora recién el señor Castañaro comentó sobre barrios privados, que yo no estoy en contra ni a favor, como diría la señora de Barrio Norte, pero me parece que eso agregó un elemento gravísimo en la provincia de Buenos Aires. Adentro de los barrios privados trabaja gente, porque el que vive ahí adentro generalmente tiene gente que trabaje, y por supuesto nadie planificó dónde iba a vivir esa gente. No todo el mundo puede viajar 3 horas y media entre 2 medios de transporte. Entonces se ven asentamientos precarios rodeando los barrios privados, marcando una brecha de desigualdad que ya es vergonzosa. Yo no sé a qué ciudad de Latinoamérica habría que ir para ver esa brecha de desigualdad. Que son los guardias de seguridad, que seguramente hoy son guardias de seguridad y mañana pueden ser los que le abren la puerta a los que van a entrar para robar, que son los que revisan las carteras, los bolsos, los que paran los autos, con unas normas también que habría que rever de los barrios privados, porque en algunos casos son verdaderamente humillantes e indignantes. Por supuesto que los ejes que se marcaron ya están. Si se hubiese planificado el transporte, la erradicación de trabajo, la erradicación de salud y de escuela, por lo menos primaria, porque los de alta complejidad, en ningún país del mundo hay un hospital de alta complejidad, por todas partes se llevan en helicóptero o lo que sea, no tendríamos esto. Yo creo que en los años 60 hubo un proyecto, y con esto no me estoy embanderando con nadie, que fue el desarrollismo, que hablaba de la integración nacional, tratando de romper esta cosa de las vías todas hacia el puerto, los centrípetos, el famoso abanico. Bueno, por supuesto la inestabilidad política, institucional, todo lo que ya todos conocemos, no voy a repetir, rompió eso. Creo que es hora de pararnos y si hay que endeudarse a 100 años, a 200 o a 300, habrá que hacerlo. Porque lo que hay que hacer va a ser para ser vivido dentro de 200 o 300 años. No podemos tener más parches. Estoy harta de las soluciones de la coyuntura. Hay que atacar la coyuntura, porque no vamos a dejar hoy que sucedan las cosas y se muera nadie, ni chiquito con meningocele, ni nadie. Y habrá que terciarizar lo que hay que terciarizar, y el Estado tendrá que vigilar que el terciarizado no sea un simple ladrón de lo público, y por supuesto hay que castigar duramente, y en eso creo que nos tenemos que embanderar todos, porque si seguimos permitiendo que los que se robaron el país sigan libres y se nos pongan delante en la cara con una actuación digna de Elizabeth Taylor, para mencionar alguien ya mencionado, vamos a estar muy mal, porque hay gente que no puede salir de ese entramado que le dieron y cree que simplemente si le van a poner 100 pesos más en el bolsillo ya tiene solucionada la vida. Y tenemos generaciones por venir que están afuera y van a seguir afuera si no hacemos pronto algo con la educación también, por supuesto. Así que por favor les pido que hagan pronto el proyecto que tienen que hacer. Estamos de acuerdo. Sí, por favor. Les pido que digan hacia quién va dirigida la pregunta y la pregunta lo más concisa posible. La pregunta creo que básicamente es a Facundo, pero toda la mesa en realidad. ¿Cuál es el rol que ustedes piensan que tendría que tener el mundo empresario? Estamos hablando, lo que ustedes hablan,
de acciones de gobierno, pero sin un imbricamiento con el resto de la sociedad, me parece que es difícil pensar en estructuras de desarrollo sostenible que no incluyan a los dos agentes fundamentales. Sí, si me permitís. Yo creo que el rol del empresario en el lugar donde se genera el 40% del Producto Bruto Geográfico Territorial de la República Argentina es central. El problema que hay con el rol del empresario y de los actores en general del Gran Buenos Aires es que por esta situación política de no ser un sujeto del Gran Buenos Aires como tal, donde hay parques industriales diversos, hay industrias que se han desarrollado en algún lugar, hubo políticas erráticas de golpe se dijo, no podemos seguir con el Gran Buenos Aires así, se prohíbe el desarrollo de la industria por el tema de la contaminación, se empieza a fomentar el traslado de las industrias de Gran Buenos Aires al interior del país, generando áreas de desarrollo en distintas regiones del país. Hubo políticas muy erráticas, y lo que pasa con el empresariado del Gran Buenos Aires es que al no existir un sujeto que sea Gran Buenos Aires, sino 40 intendentes que tienen que lidiar con problemas, y no existe un sujeto que tenga una perspectiva, una mirada general, y que los parques industriales no sean la vocación por generar trabajo de un intendente particular, sino que haya una mirada que tenga que ver con la reposición de la infraestructura obsoleta, los mecanismos de comunicación, la logística, una inversión pública en infraestructura que contribuya a la competitividad del sector empresario. Es muy difícil porque no existe la interlocución al no haber un sujeto político, un ámbito de planificación, de mirada regional, un espacio donde se mire el conjunto. La idea de contribuir a esto, de armar esto, tiene que ver con generar eso, y para no extender mucho la pregunta y darle la posibilidad de comentario al resto de los panelistas, lo que, frente a la pregunta concreta, me parece que el rol del empresario es clave, digamos, sin una participación e interacción entre el sector público y el sector privado, los actores reales de la economía, no hay lucha contra la pobreza. Hay una forma de mirar el Gran Buenos Aires como el área de desarrollo regional potencial más importante de la República Argentina. Si la batalla de la Argentina es la lucha por la pobreza, contra la pobreza, el lugar, el campo de batalla es el Gran Buenos Aires. Sí. Yo quería Un poco más fuerte, por favor. quería agregar a la pregunta si en realidad, bueno, pensando en el actor de las empresas, pero también pensando en el sujeto político que estuvieron describiendo, si en la agencia que se está pensando del gobierno hay una instancia de participación ciudadana, es decir, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, integrando los distintos sectores. Bueno, de hecho en la formulación de la propuesta hay esencialmente hay una estrategia de participación, digamos. Nosotros, no es una casualidad que la comisión que se ocupa de esta propuesta se llame comisión consultiva. Y comisión consultiva tiene que ver con la vocación para indagar a las organizaciones de la sociedad acerca de cuál es su perspectiva, cuál es su mirada. De hecho tenemos un consejo asesor integrado por asociaciones civiles, entidades públicas, privadas, ámbitos universitarios, especialistas de la materia, que con el cual tenemos una relación muy dinámica, donde están al tanto de todas nuestras iniciativas, nos las comentan, las procesamos, interactuamos con ellos. Lo que estamos produciendo, lo estamos produciendo como propuesta en el marco de interrelación muy intensa con las organizaciones de la sociedad. Sí, perdón, voy a aprovechar que voy a hacer yo una pregunta, me voy a abusar tanto a Facundo como a Diego. Dale, espera. La pregunta es si vos, Diego, que trabajaste en el área de la Ciudad de Buenos Aires en planificación, y vos, Facundo, estás trabajando ahora actualmente en la Nación, en el tema nacional. Si no existe un master plan de obras en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, que genere un orden de prioridades. Claramente lo planteo porque ahora, hace poco, o esta semana creo que se llamó a un primer tramo la licitación que quiere hacer la Ciudad de Buenos Aires de la conexión subterránea del tema de ferrocarriles, toda la obra que va por la 9 de
julio, abajo de la 9 de julio, y si bien es algo que en muchas ciudades del mundo existe, creo que hay un orden de prioridades que debería haber, y hay a lo mejor otros temas que son más prioritarios, ya sea electrificación de ferrocarriles, extensión de la red de subtes, redes de subte transversales. Por ejemplo, Toti decía del Metrobús. El Metrobús, por ejemplo, de La Matanza llega hasta el nodo que se genera en la Ruta 3 y el Camino de Cintura. Y a partir de ahí hay una complicación de transporte, pero no tienen para seguir. Entonces, yo veo que están queriendo unir en forma subterránea todo este tema en las estaciones, y no todo, en lugar de fortalecer a lo mejor la red de subterráneos, electrificar ferrocarriles, ampliar la red de subterráneos, que sobre eso en el caso de Chile vos dijiste 100 kilómetros, pero hay que tener en cuenta que es todo antisísmico, por tanto es como si fuera un equivalente a 200 kilómetros. Y no es el hito que tenemos nosotros. Exacto. Es una roca. Entonces, me parece que hay otras prioridades, y no me da la impresión de que haya un master plan que defina prioridades y que defina claramente la conexión en todo el área metropolitana. Perdón. Es muy interesante. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno. Me he hecho muchas veces esa pregunta cuando estaba en la ciudad, y ahora también, porque a veces uno ataca los temas de a uno y cuesta ver la integralidad. Toda asignación presupuestaria y de decisión política tiene que basarse en prioridades, sin dudas. Veo un intento de, por ejemplo, en el tema transporte hay un master plan, o sea, el gobierno de Mauricio llegó a la presidencia con una idea general de lo que se puede y se debe hacer en materia de aeronáutica, aerocomercial, en materia de vialidad, en materia de transporte ferroviario. De hecho, el 3 de febrero vamos a recuperar parte de la identidad ferroviaria, porque una playa fíjate lo que ha pasado, una playa muy conocida, Talleres Alianza, que fue un pueblo ferroviario, de la mano del tren que se iba apagando, se fue muriendo y terminó siendo un polo logístico que se lo dieron a empresas que simplemente lo usan para mover cargas en el AMBA, rompen todas las calles, no pagan impuestos, porque directamente hicieron un convenio con Belgrano Cargas, y hoy ahí vamos a recuperarlo, porque va a ser la nueva playa de maniobras del San Martín electrificado, que va a ser además el ferrocarril que va a mover las cargas al puerto. Uno de los temas me refería al San Claro. Martín, a la electrificación. Y viene la electrificación del San Martín, va a bajar la frecuencia creo que de 8 a 3 minutos, y además va a ser el tren del puerto. Se va a conectar con otras líneas para abastecer vía el San Martín la entrada del puerto y poder hacer más eficiente el uso de las otras líneas para pasajeros. O sea, hay, por lo menos en el gobierno actual, una mirada que va más allá de la mejora de una estación o de la renovación de un material rodante. Sin duda, cuando uno empieza a ver el todo, hay una infinidad de otros temas que están subatendidos por la decisión pública. El uso del suelo, los debates hídricos, o sea, hay varias cuencas que transitan lo interjurisdiccional, ¿no? Hay trabajo sobre el Vega, sobre el Medrano, ya se sabe lo del Maldonado. Indudablemente sería ideal tener ese ámbito con el que soñamos para poder fijar más claramente las prioridades entre los diferentes actores territoriales, públicos, institucionales, abriendo la participación al máximo a la comunidad también, ¿no? El tema de los residuos, por ejemplo, es muy importante que la comunidad participe, porque además ya se sabe que hay limitaciones lógicas a poner centros ambientales en muchos lugares, porque hay una tendencia lógica de entrar al rechazo, pero vamos a tener que buscar una instancia superadora al SEAMSE, que de por sí es mucho mejor que los basurales a cielo abierto que andan dando vuelta por toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que tomo el tema, es un buen desafío el que vos planteás. Ha habido intentos, yo recuerdo cuando estábamos en la ciudad, la agencia de transporte, no sé si eso ha avanzado, Facundo, pero es un intento de ir en esa línea, dentro de un tema, fijar prioridades. Metrobús, subte, ferrocarril, pasajeros, carga, interurbano, digamos,
Hay que lograr esos lugares que te permitan ver el todo y no ver el bosque y no el árbol. En el ámbito del transporte era ese. Yo recuerdo cuando íbamos a la reunión, estaba enfrente Randazzo, y nosotros íbamos por la ciudad y nos daban poca bolilla, ¿no? Creo que sería importante poder hacer trascender a los momentos de la política partidaria o las gestiones transitorias y que esos ámbitos sean los que fijen las grandes prioridades de la metrópoli, sin duda. ¿No está previsto ahora? No, bueno, la idea es ir hacia eso. Yo coincido con Diego que el gobierno tiene una mirada de privilegiar el transporte público, y eso es obvio en muchas políticas. En lo particular, sin haber estudiado el tema a fondo, me hace un poquito de ruido este megaproyecto hacia adentro. Digamos, si lo miro así sin estudiarlo a fondo, no me gusta, digamos, me da la sensación, digamos, si hay algo que tiene de bueno este espacio, y la verdad aprovecho este tipo de respuesta para decirlo, la política en general es una actividad bastante áspera, y los que estamos hace mucho intensamente sabemos que hay codazos, que hay cosas, y la verdad que este espacio de Cambiemos, esta mesa de Cambiemos, los Diegos, Toti, Jorge, la verdad me hacen sentir un lugar muy cómodo el hecho que lo tengamos a Toti hablando de centros de polo de investigación y tener al jefe Alberto Torres, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el mismo ámbito. Me hace sentir que estamos en un espacio de buena gente y de linda gente, que para la política es muy bueno, para poder ir avanzando en la cosa pública. Y eso me permite decir que, por ejemplo, ese temita de esa red, no quiero ser prejuicioso y lo digo dispuesto a escuchar los mejores argumentos a favor y con la mejor predisposición. Lo veo de entrada de 2.300 millones de dólares. Para eso hoy acá en la República Argentina, no me gusta. Yo diría, paremos la mano, pensémoslo. La idea es trabajar por un espacio de planificación y de reflexión que permita sintetizar, permita observar mejor, utilizar de la mejor manera y más eficiente los recursos, la capacidad de endeudamiento, la necesidad de inversión pública, de reposición de infraestructura, de establecimiento de prioridades, en un espacio compartido entre la nación, la provincia y la ciudad, que es este espacio que aspiramos a construir en la agencia o en la autoridad metropolitana. Cuando vos respondiste, Jorge, yo había levantado la mano para hacer una pregunta. Facundo mencionó la palabra gobernanza y se acaba de volver a hablar del tema de los recursos hídricos, de las cuencas. La cuestión de la gobernanza atañe a la gestión integrada de los recursos hídricos. No está muy arraigado entre los argentinos el tema de la gobernanza. La gobernanza es precisamente la gestión de la participación comunitaria en la toma de decisiones, entre otras cosas. No hay gobernabilidad. Gobernabilidad es cómo resolvemos los problemas de competencia política. Gobernanza es cómo hacemos participar a la sociedad en la toma de las decisiones, más allá de los partidos políticos. Y la verdad que tanto Toti como todos ustedes mencionaron el tema de lugares donde se inundaba. Toti no se acordaba que en Casanova se inauguró en la década del 80 un hospital casualmente al lado del Emaús, donde también había una cañada y ese hospital se inundaba, igual que... Sigue inundando. Que se va a seguir inundando por el lugar donde está. El tema es que en febrero de este año, del año pasado, después de una movida hecha por los vecinos de 3 de febrero, San Martín y Capital Federal, comunas 11, 12 y 13, se formó el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano, el CICAM, que no es más un arroyo, porque en realidad está entubado, no lo vemos, y hasta ahora, pese a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido, no se ha conseguido organizar la participación de los vecinos, porque desde los departamentos o poderes ejecutivos de cada uno de los municipios involucrados y de la Ciudad de Buenos Aires y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos también, no se promueve la participación de los vecinos. Y la verdad que los vecinos inundados por el arroyo Medrano
saben bastante más que cada uno de los decisores que pasó en los últimos 10 años tomando decisiones sobre el arroyo Medrano. Sería interesante poder poner lo que es una voluntad política en práctica para que el SICAM, que es el único comité de cuenca interjurisdiccional que está funcionando por ahora, o que existe por ahora, reconocido en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina, pueda concretar la participación de los vecinos. Somos unos cuantos los vecinos que tenemos soluciones para aportarle a la gestión de 3 de febrero, de San Martín, de Vicente López y de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No está vigente el de la cuenca del río Reconquista, el DDT? Pero la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Reconquista no incluye la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La particularidad que tiene la cuenca Medrano es que tiene 3 municipios de la provincia de Buenos Aires, un territorio nacional, que es Tecnópolis, ¿sí? Y entra en la comuna 12 y afecta a la comuna 13, y tiene otro brazo que nace en la comuna 11, concretamente José Pañano y Avenida San Martín, y a Facundo en la inundación del 24 de enero de 2001 lo llevé a pasear por lo que era el arroyo que no estaba en los mapas. Es ese Facundo. Bien. Yo voy a conversar el tema con Pablo Greciartúa, que está en este tema interior, a ver qué planes tienen para el futuro inmediato, y tomando enfáticamente el planteo, creo que habiendo una institucionalidad es un buen momento, si bien siempre hay muchas cosas dando vuelta y prioridades, esta tiene que ser una, y poder trabajar. Sobre todo que Pablo es un cuadro. Claro, en ponerlas, en saber cómo vamos a aprovechar los próximos años de nuestros mandatos y tener reuniones periódicas y poder destinar recursos presupuestarios. Hay que hablar también con Provincia de Buenos Aires, saber qué planes tienen en el Ministerio de Infraestructura. Hasta ahora no ha sido un tema que nos haya llegado, yo lo conozco más desde la ciudad, de la etapa anterior cuando el comité se empezó a mover. El Comirrec es muy importante, somos 18 municipios y la Provincia de Buenos Aires. Ahí lo sustancial es que hay un plan de obras muy grande que cuelga de un crédito internacional que si lo aprovechamos bien va a transformar mucho la zona, no solamente la calidad del agua y el saneamiento del río, sino de sus afluentes y de la población que vive en la zona. Por ejemplo, el arroyo Morón, que transita varios municipios y vuelca en el Reconquista, no hay, de todo el plan de obras no hay una obra para el arroyo Morón. Y así fue concebido en su momento, viendo la etapa del anterior gobernador. Las obras se distribuían quizá con un poquito más de criterio político, y ahora se está revisando justamente el plan de obras. He tenido varias reuniones con el ministro Gigante de la Provincia de Buenos Aires para aprovechar al máximo esa gran oportunidad que nos da un crédito internacional a tasas muy bajas, para poder ejecutarlo lo más rápido que se pueda y beneficiar así a toda la enorme población que hay en la segunda gran cuenca junto a la del Riachuelo. Bueno, le pido, vamos a tratar de ser más concisos en las preguntas, para hacer las últimas 3 o 4 preguntas. Gracias. Simplemente un comentario. Yo soy del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, que es la primera vez que la provincia tiene un Ministerio de Ciencia, se creó durante esta gestión. Y justamente quería comentar un par de cositas que dijeron recién. Existe la CUMAR también, que es de Riachuelo, que es muy importante. Está constituido formalmente, tiene su autoridad. Gladys González es la presidenta de CUMAR. Y tiene un proyecto que incluye a la capital federal, por supuesto, es parte de la cuenca de Riachuelo. Lo mismo el Comirrec, como dijo recién Diego. Y hoy justamente tuvimos una reunión con la gente de hidráulica y la gente de la Autoridad del Agua, y entre los temas que salieron, salió tanto lo del Maldonado, que a pesar de estar entubado y ser de mi barrio, tiene también, se está pensando en la instalación de limígrafos para ver los niveles y prevenir que haya algún tipo de problema también en Capital. Y con respecto a lo que dijo Toti antes, que me tocó tan de cerca, que dijiste lo de los polos tecnológicos, que es un área de mi ministerio, te cuento que estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Nación, y además acabamos de promover, de gestionar, y así se logró, la prórroga de la ley de SOF de la provincia, que la iguala con la nacional, para que no haya desfasajes, porque lo que estaba pasando es que Capital tenía
una diferencia en la promoción para las empresas tecnológicas, y la provincia de Buenos Aires se le vencía ahora la ley, entonces muchas de las empresas estaban viniendo a Capital. Entonces lo lamento por los porteños, pero Bueno, estamos tratando de equiparar esa situación y de generar, o sea que la provincia tiene 4 polos tecnológicos muy fuertes, que son Bahía, Tandil, Mar del Plata y La Plata, pero estamos tratando de generar actividad también muy fuerte en el conurbano. Mañana tenemos una actividad con Diego, el 3 de febrero, que se llama La Provincia Pensada, que justamente lo que está tratando de hacerse es generar ámbitos de debate y de pensamiento donde se generen este tipo de propuestas. Sería muy lindo, Toti, vos que naciste el 3 de febrero y tanto tenés que ver con la matanza, que mañana una escapadita mañana a las 10 de la mañana, que vamos a tener una muy linda reunión con todas las fuerzas vivas y de toda la sección primera. Así que simplemente quería comentar esto y felicitar la iniciativa. Sí. Soy el 3 de febrero, pero quiero hacer una pregunta a Toti. A su forma de ver, ¿en qué beneficiaría la división de Matanza, que siempre se habla de separarla en 3 o 4 municipios por el peso político y electoral que tiene? Pues no es lo mismo la gente que está en San Justo o Ramos que la que está en Dorrego o Virrey del Pino. Yo creo que tiene que haber una planificación, precisamente. Lo que no se puede hacer es la división como ajuste de cuenta. Creo que es un gran desafío para los matanceros y los que queremos realmente que haya una división que sea sustentable. Todos los distritos que se dividan tiene que ver con el estudio, una planificación que realmente acerque al vecino a la gestión, pero al mismo tiempo que se desarrollen estos lugares donde realmente ninguno de los distritos dependa de la ayuda de la provincia o de la nación para poder sostenerse. Por supuesto que hay una gran, se podría decir, ambición de muchos dirigentes políticos de dividirlo, porque entonces podríamos tener 5 intendentes, 5 municipalidades, no sé, 50, 60 concejales más. El tema es que si eso realmente lleva solución a los vecinos. Solamente a mí me parece que lleva solución a los vecinos si lo hacemos de manera planificada pensando en la gente. En ese sentido a mí me pareció que era muy buena en esta polémica de hace un año atrás que había surgido ahí, que la gobernadora diera la orientación de llevar adelante una investigación profunda, ver cómo se divide y también la posibilidad de sustentabilidad de cada uno de los distritos. Y para eso me parece que tiene que haber un desarrollo previo, tiene que haber radicación de empresas realmente en donde hoy no lo hay para poder hacerlos sostenibles esos lugares. Bueno, ¿queda alguna pregunta? Las últimas 2 preguntas, por favor. Tengo una pregunta, en realidad, en general, ¿no? El plan que dijo Toti a mí me encantó, ¿no? Porque vos armar algo transversal, generar polos de atención primaria, mejores escuelas. El tema está, ¿hay algún pensamiento sobre la formación de profesionales? Nosotros tenemos una empresa privada de salud y conseguir un médico hoy nos cuesta, y no es en 3 de febrero, no es que estamos en Virrey del Pino. Conseguir un médico es muy difícil. Pasar a provincia, tienen que pagar la matrícula de médico. Digamos, ya ahí se diferencia completamente capital y provincia. Hay un plan entre esta articulación, porque ahí leí que decía salud, sobre la formación de nuevos profesionales, la igualdad de los médicos de un lado a otro. Fíjense, yo trabajo en un hospital municipal y las residencias no se llenan. No hay médicos que quieran formarse. Digamos, ¿cómo van a pensar como gobierno a 20 años qué médico va a atender en Virrey del Pino? ¿Qué docente te va a enseñar en Virrey del Pino como la mejor escuela? Digo, ¿eso es una utopía o es algo real que ustedes lo están planteando? Mirá, uno es un dirigente político muy abierto, tampoco es un todólogo. Te quiero decir, en el tema de salud te explico qué es lo que estamos trabajando nosotros específicamente. Primero, cambiar la idea de que este despropósito que existió, que la nación, porque fueron casi todos los hospitales que hoy tenemos en la ciudad, en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde empezó en la época de la industrialización, el desarrollo, donde están los hospitales que luego fueron provinciales, algunos se
se municipalizaron, los hizo la Nación. La Nación hacía hospitales de la época de Ramón Carrillo para acá, donde se empezó a decir, bueno, la salud pública es prioridad, hay inversión importante de recursos públicos para hacer un sistema hospitalario. La Nación los hizo en el centro geográfico de la mancha urbana y demográfica, que era la ciudad de Buenos Aires, porque era lógico que así fuera. Lo que fue ilógico es que luego un gobierno que le faltaba plata dijera, bueno, eso no es más de la Nación, es de la ciudad. Primero le pasamos 21 hospitales, sin transferir los recursos, después le pasamos 11 más, y hoy tenemos 33 hospitales en la ciudad de Buenos Aires, donde atienden al 50% de la gente de la provincia de Buenos Aires con el presupuesto de la ciudad, con la queja de los vecinos que dicen, ¿por qué con nuestra plata? Cuando en realidad esos hospitales no debieran ser de la ciudad. Esos hospitales son de la región metropolitana. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salud, lamentablemente, yo personalmente no me estoy ocupando de una cosa tan específica que tiene que ver más con el plan de salud en particular, sino con una mirada general de que el tema de la atención de la salud pública tiene que tener una mirada y una prestación regional, y de hecho, eso sí es un dato informativo que les doy, al margen de la agencia y lo que estamos proponiendo en la agencia, en la onda de trabajo coparticipado de administraciones que tienen objetivos en común y que están trabajando en común, en el caso de salud en particular está muy avanzado un plan de coordinación, de un plan general de salud, donde se coordinen toda la prestación de servicios y la infraestructura hospitalaria pública de la provincia, la ciudad y la nación, en la región metropolitana, que eso está funcionando y está muy, muy avanzado. Ahora, detalles específicos acerca de cuál es la estrategia para la formación, las dificultades de la matrícula, ejercicio profesional, atención, escapan seguramente en los ámbitos de salud específico algo se estará trabajando, escapan absolutamente mis conocimientos. Un dato favorable que desde el año pasado se está desarrollando es el Plan Nacional de Formación de Enfermeros. Mucho más grave que la formación de médicos es la formación de enfermeros. Nosotros tenemos absolutamente invertida la relación médicos o profesionales de la salud versus enfermeros, y el plan indica que, o la ambición del programa es formar 50.000 enfermeros nuevos. Que es lo mejor que le puede pasar al sistema de salud. Yo entiendo el déficit de médicos, eso es claro, o de especialistas, o en algunas especialidades, pero más grave aún es el déficit de enfermeros, y este gobierno lo está llevando adelante. Bueno, una pregunta más, por favor. ¿Puedo? Bueno, en particular está dirigida a Toti, pero en general a toda la mesa. Me hizo eco sus palabras, Toti. Y por ahí es muy incómodo que planteo, casi ni sé cómo decir, cómo preguntarlo. Usted habló que el cambio tiene que venir de arriba para abajo, que hay muchos políticos que no les importa a la gente. Hay, no quiero decir master plan porque me suena Mastercard, pero hay un plan maestro para educar, motivar a los que manejan el país, los que están en funciones o no, porque digamos a la ciudadanía nos pueden motivar, todavía podemos educarnos en algo, pero los que están dirigiendo, los que están decidiendo, porque veo que hay muy buenos políticos, muy buenas planificaciones a nivel técnico y académico, hay muy buenos planteos, pero como diría un gran maestro de la calidad, el ingeniero Rafael Kohanov, la cuestión no es las cosas que hace la gente, sino nos ocupamos de la gente que hace las cosas. Bueno, mi primera cuestión tiene que ver con por qué digo que la cosa viene de arriba hacia abajo. Porque se destruyó de arriba hacia abajo. Digamos, ¿no? En toda esta etapa que estuvimos viviendo, la destrucción del país, de los valores,
no fue que la gente quería eso, sí se instaló cierta cultura que abonó la posibilidad de que la corrupción estructural que hay en la Argentina llevara puesto todo. En cada baldosa que uno destapa encuentra corrupción, y que tiene que ver con algo que se había popularizado hace 15, 20 años atrás, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el conurbano, del roban pero hace. Esa cultura permisiva, que la función pública estuviera justificada de alguna manera el afano, hizo que después se fuera degradando y llegar en el régimen kirchnerista a un nivel de obscenidad. Por eso digo yo, entonces tiene que venir de ahí la posibilidad de revertirse, y porque también le ha ido bien a algunos, ¿no? Que se han enriquecido, qué sé yo, no desarrollando industrias, sino servicios, hoteles y esas cosas, ¿no? Bueno, para no entrar en la cuestión de la coyuntura. Pero me parece muy interesante también que hoy hay un proceso de transformación que viene de la incorporación de nuevos actores a la política. Yo tengo admiración por un nuevo dirigente que es Diego Valenzuela. Le está haciendo muy bien en 3 de febrero. Se llena la política de personas que le va bien en la vida, que son buena gente, que tienen capacidad de dar, que pueden dejar la comodidad de su empresa exitosa o su organización social exitosa o su ONG que está practicando el hacer el bien a la gente y se incorpora al barro de la política, como muchos dicen, las cosas van a cambiar. Y yo veo gente que tiene esas ganas. Yo creo que la política tiene que ser poder tener la capacidad como para darle los espacios necesarios para que se desarrolle. Porque técnicos en la Argentina hay muy buenos. Estos planes, esta discusión que estamos llevando adelante quiere decir que hay proyectos. Falta la decisión política de ponerlo en funcionamiento y empezar a transformar la realidad. Yo tengo mucha esperanza en el cambio, porque hay mucha gente que está haciendo lo que se debe hacer.